Bueno, respecto a la sentencia definitiva, tenemos una mayor cantidad de requisitos porque obviamente esta es la resolución más perfecta que se dicta dentro del juicio. Es sin duda el objetivo, luego de la tramitación misma, de resolver el asunto controvertido. La sentencia definitiva entonces tiene requisitos que están regulados en el artículo 170 del CPC, que sin duda para cualquier estudiante de Derecho y para cualquier profesional de la ciencia jurídica debe conocerlo bastante bien. Sin perjuicio que obviamente, como todos sabemos, en los distintos procedimientos, como por ejemplo el de familia, el laboral, el penal, y en definitiva, en todo procedimiento que se aprecie tal, libre competencia, ley del consumidor, etcétera, existen reglas específicas respecto a requisitos que las sentencias definitivas deben tener. Por tanto, previo a cualquier consideración global respecto a la sentencia definitiva, es importante que ustedes también conozcan la de los cuerpos legales en específico que van a ir regulando estas materias más en detalle. Obviamente, en aquellos que no está regulado por estas o derechamente cuando no tienen ningún tipo de regulación especial, ustedes van a tener que ir a estas reglas 170, que también están complementadas fundamentalmente por el auto acordado bastante antiguo respecto a la forma de las sentencias, en las cuales también entrega un poco cómo debe estar en definitiva regulándose. Bueno, eso creemos que son cuestiones bastante, bueno, viene a complementar y sin duda esa permaneció en Colume como llama casi 100 años, este autocordado que ha permitido entonces darle un poco más de alcance a la regla del 170. Bueno, y acá tenemos que ver, en todo caso, los requisitos de la sentencia definitiva de primera instancia, que vamos a ver, y después la segunda instancia y eventualmente las sentencias definitivas que se dictan a propósito de los recursos de nulidad o casación, que son una especie de sentencias definitivas cuando son de reemplazo, que vamos a ver también tienen ciertas particularidades. Bueno, la sentencia definitiva de primera o única instancia tiene los requisitos que están en el 170, complementados como mencionamos por el auto acordado. Y tiene tres partes, como es la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. La parte expositiva es la más básica, que se refiere a presentar, entonces, dar contexto a la sentencia y que fundamentalmente contiene la individualización de las partes, la exposición de peticiones y la referencia eventualmente a algunos trámites esenciales que se hayan efectuado en el caso. Así tenemos como primer elemento la designación de precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión o oficio. Además también de las enunciaciones breves de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y su fundamento, así como igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Y además respecto a los trámites esenciales, los números 3 y 4 del auto acordado establecen entonces que debe indicarse si se recibió o no una causa prueba y si las partes fueron o no citadas a oír sentencia. Vale decir, hay podemos decir, un contexto, un esqueleto del caso a través de esta primera parte, que es la expositiva. La parte considerativa ya ingresa considerativa se refiere a que hay una ponderación. Acá se hace la valoración de los antecedentes presentados en el caso. Consideraciones de hecho, en primer lugar, que están fundamentalmente contenidos en el número 4 del artículo 170, que habla de las consideraciones de hecho que sirven de fundamento a la sentencia. Misma cuestión relativa a las consideraciones de derecho. Acá tenemos que ver que son cuestiones relativas a cómo se tiene por establecido lo fáctico, vale decir, el sustrato material que ocurrió en la realidad respecto a lo que se litiga, y cómo la norma se aplica al respecto y cómo esta norma, su sustrato también fáctico, se va relacionando. Y eso es el trabajo fundamental ya que el tribunal hace el análisis del caso. Y además también, junto con esto entonces está, según lo que pone el número 5 del 170, la enunciación de las leyes y en su defecto los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Acá es importante porque obviamente el legislador de 1903, estamos hablando, estableció este requisito de obviamente la enunciación de las leyes, vale decir, hay que establecer cuál es la legislación aplicable. Pero acá hay que ser obviamente tener un poco más abierto el abanico y debemos entender con todo el derecho aplicable, fundamentalmente desde los tratados internacionales hasta la legislación en concreto que se aplique en el caso. Y además también los principios de equidad que se busca es como cerrar el círculo para evitar lagunas lagunas interpretativas o normativas, derechamente, cuando falta una ley para poder resolver el conflicto en concreto. Obviamente, como lo hemos señalado en otras sentencias definitivas más de otros procedimientos especiales, esto se complementa más con razones doctrinarias, razones jurisprudenciales, si se quiere, o incluso de derecho comparado. Pero lo cierto es que en la expresión, la enunciación de las leyes, lo que tenemos que tener es una cuestión un poco más amplia, como hemos dicho. Ya una referencia más global respecto a cuál fue el soporte
de la norma en sentido amplio, ya por el cual se resolvió el conflicto correspondiente. Y por último, la parte resolutiva, sin duda, es la que no, obviamente para todos nosotros nos tiene mayor importancia, que es el número 6 del 170, vale decir, la decisión del asunto controvertido. Y acá entonces lo que hace en esta decisión de asunto controvertido es comprender todas las acciones y excepciones que hayan hecho valer en el juicio por parte de los litigantes. Vale decir, la resolución del asunto controvertido supone decidir el caso haciéndonos cargo de qué es lo que se pidió y por qué se está acogiendo o rechazando. Eso es bien importante porque acá la ley nos indica que eventualmente puede haber un par de casos que no someta lo que se discutió, que someta lo que se discutió por razones bastante obvias. En primer lugar, el hecho de que lo resuelto sea incompatible con las ya aceptadas, ¿vale? Es decir, aceptando una no se necesita pronunciamiento sobre otra. Y eventualmente, si el tribunal de oficio puede declarar algunas cosas que ni siquiera las partes pidieron, ¿vale? Es decir, estos dos casos son los que, podríamos decir, se escapa un poco esta congruencia entre lo que se pide por parte de la litigante y lo que se resuelve por parte del tribunal. Así, por ejemplo, uno podrá pensar que si se está pidiendo el cumplimiento de un contrato y por otro lado, y sucesivamente la resolución, si se acoge la acción pidiendo el cumplimiento forzado del contrato, obviamente no tiene que pronunciarse respecto a la resolución porque ya se pronunció respecto a lo principal, que es incompatible con lo subsidiario. Y por otro lado, pensemos que hay un vicio manifiesto que surge en el procedimiento que el tribunal lo advierte y puede eventualmente declarar la sentencia sin que las partes lo hayan pedido. Pero salvo esas dos excepciones, en el resto de los casos, lo que el tribunal debe hacer es hacerse cargo de las alegaciones. Y esto es una cuestión fundamental también porque nosotros pensamos que también estos son imperativos de debido proceso, es decir, normas que deben ser por parte del tribunal tomadas en serio. ¿Cuánto estamos hablando de que si las partes piden A, B y C, el tribunal debe hacerse cargo de A, B y C, siempre como dijimos que no sean incompatibles unas con otras? En ese sentido, los tribunales varias veces uno encuentra con que las peticiones a veces no son totalmente, no se hace cargo el tribunal totalmente de ellas. Cuestión que nosotros obviamente tenemos repudiar derechamente, porque lo que hay que hacer es efectivamente hacerse cargo de todas las peticiones de los litigantes. Esto obviamente también autoriza determinados recursos ante tribunales superiores, sobre todo cuando esta omisión de requisitos genera eventualmente incoherencia en la sentencia que puede ser atacada por recursos más potentes como la casación, la nulidad o la apelación derechamente. ¿Vale? O sea, hay distintos tipos de mecanismos de poder impugnar estas resoluciones. Obviamente una estructura lógica de una sentencia impone todo lo pedido, se resuelve todo de una manera en que se entienda claramente cuáles fueron las razones a través de la parte considerativa de por qué se acogieron una y otras. Bueno, dicho eso, entonces tenemos que saber que eso es requisito de la sentencia definitiva de primera instancia. En la segunda instancia, el artículo 170 se refiere a aquellas que son, estamos hablando de segunda instancia, objeto de recurso de apelación, para que no nos confundamos con otros recursos que no generan instancia, pero que sí también pueden generar sentencias definitivas. Eso lo vamos a ver en un rato. Pero hay sentencias de segunda instancia que sí, que obviamente acá hay que ver si la sentencia es confirmatoria o modificatoria o revocatoria, que son tres hipótesis distintas, pero separadas en dos grupos. La confirmatoria es una sentencia que viene a tener conformidad con la sentencia de primera instancia, es decir, el tribunal de alzada va a fallar igual que el tribunal de la primera instancia. En este sentido, tenemos que ver que si la sentencia de primera instancia reúne los requisitos 170, la confirmatoria también lo va a hacer. O sea, va a limitarse solamente a confirmar va a expresar su conformidad. El clásico visto se confirma, que no es más que esa podríamos decir, requisito. Obviamente, como le hemos dicho, esto no puede sino también exigir un cierto análisis por parte del tribunal para establecer por qué se conforma con la sentencia. No quiere decir que esto sea una carta blanca para solo expresar el visto se confirma. Bueno, y en segundo lugar, si no nos reúne, ¿vale? Si la sentencia de primera instancia no nos reúne, la de segunda instancia que confirma tendrá que hacerse cargo de aquello y complementarla la de primera instancia. A su vez, la revocatoria o modificatoria es aquella que altera en algún sentido la resolución de primera instancia. Será modificatoria si lo altera en un sentido que quizás solamente viene a variar cuestiones accesorias dentro de lo discutido, y será revocatoria cuando cambie el sentido completo de lo resuelto. Por ejemplo, una modificatoria será lo que suba o baje el monto de una indemnización. La revocatoria será aquella que, si en la primera instancia estuvo por acoger la demanda, la de segunda está por rechazarla, revocando. En ese sentido también hay que ver si reúne o no los requisitos correspondientes. Y eventualmente,
Si es revocatoria o modificatoria, y si se reúne, entonces en este caso no se necesita consignar ninguna mención de los artículos 170 número 1, 2 y 3, vale decir, la parte expositiva no se tiene que considerar nuevamente, pero sí la parte considerativa y la parte resolutiva tienen que ser totalmente nuevas porque están modificando o revocando, ¿ya? Sobre todo si revoca, obviamente debe ser todo un considerando nuevo y toda una parte resolutiva nueva. Y por último, si no lo reúne, en este caso, se deberá complementar con la finalidad de dar estricto cumplimiento al 170. Acá tenemos obviamente tenemos un imperativo para para el sentenciado de segunda instancia de complementar si es que falta el requisito de primera instancia. Por último, la sentencia de nulidad o casación son aquellas que no son sentencias de instancia, sino que son en sí la sentencia de un recurso de nulidad o casación reviste caracteres más que todo sentencia interlocutoria. Pero la sentencia eventualmente de nulidad o casación puede derivar en una sentencia definitiva. Por ejemplo, si se acoge un vicio de aquellos que hace necesario la dictación de una sentencia llamada de reemplazo, va a generar entonces que se cree una nueva sentencia. Y esta se regirá obviamente por los requisitos de una sentencia características como revocatoria. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro, se transforma en ese tipo de sentencia. Bueno, y un último requisito, podríamos decir, de la sentencia definitiva es, a modo, podríamos decir, de anecdotario, si se quiere, el 162 del Código establece la dictación dentro del plazo de la sentencia definitiva, diciendo que la sentencia definitiva civil se debe dictar dentro de 60 días. El 162 regula varios mecanismos para poder establecer cuándo se debe dictar una sentencia. Como sabemos, lamentablemente, esos plazos nunca se cumplen, en materia civil al menos. Obviamente, la tendencia a mejorar estos plazos, de lo que era la realidad hace 10, 15 años atrás, a lo que ahora, obviamente, el tribunal civil trabaja a una velocidad mucho mayor. En otras áreas del derecho, por ejemplo, laboral o penal, hay plazos perentorios para la dictación de sentencias bajo penas de nulidad. Acá no hay ninguna sanción asociada, por tanto, este plazo legal, que en definitiva se transforma en un plazo judicial por la práctica, hace que obviamente no haya ningún tipo de sanción si la sentencia no se dicta podríamos decir, dentro de plazo. Sí, obviamente en otros procedimientos existe esta sanción y esa es bastante, podríamos decir, aplicada por parte de los tribunales y obviamente nadie quiere atrasarse de la dictación de fallo. Por tanto, como les digo, el 162 establece estos mecanismos que son útiles de entender, sobre todo cómo se llega al estado de fallo, que es una cuestión netamente cronológica y de agregación por parte del tribunal para ir resolviendo las causas una por una. Pero como les digo, ese plazo en materia civil al menos no tiene ningún efecto práctico el que no se cumpla, más allá de cuestiones administrativas que podrá eventualmente derivar en ciertas sanciones. Nos resta solamente estudiar los efectos de las resoluciones judiciales, que sin duda es una materia que nos va a ocupar harto tiempo, ya que son bastante variados y muy relevantes, sobre todo la cosa juzgada.